si hay dos cosas que me molestan en esta vida son el arroz con pollo y... ¡Julieta! Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Pa' qué opino? Si igual no me van a hacer caso, yo soy su anfitrión, el mismísimo Juan Santiago. Y ¿les gustó el episodio pasado? ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Quieren más? Más como ese, más invitados, así interesantes, con muchas historias y anécdotas que contar y cosas que enseñarnos. Entonces, pues mándennos sus opiniones al correo paqueopino@gmail.com. Escríbanos, digan o dejen los comentarios. Bueno, si lo están escuchando en Spotify, creo que en Spotify no pueden dar comentarios, pero en YouTube sí. Ah, y además, hablando de eso, la versión que subí en YouTube del episodio pasado, o pues del episodio de ¿Pa' qué opinamos? En la descripción del video ahí encuentran varios enlaces para que puedan ver los trabajos de Camilo, también para que sigan a la editorial Cohete Comics, que es la editorial que publicó El baile de San Pascual y es una editorial muy chévere, es hasta donde sé una de las poquísimas editoriales exclusivas de cómic y novela gráfica de Colombia. También está de Taller El Fantasmita, que nos hablaba Diana. Y también está el enlace del Festival de Bande de Cine de Angoulême, que está bien chévere. Si entienden alguito de francés, está muy chévere. Si no, no, si no, le pueden decir a su amigo Google que se los traduzca para que vean un poquito más o menos cómo funciona todo ese mundo del cómic. ¿Cómo es que es? Franco-belga. Eso es, el cómic franco-belga. Y hablando de cómics franco-belgas, pues para seguir un poquito con la temática del episodio pasado, pues resulta que es que, no sé, creo que Camilo, sí, Camilo mencionó que en la casa siempre había cómics franceses, eh, porque mi mamá, ella le gustaba mucho eso, y entonces en la biblioteca había, cuando hizo, estoy un poquito más lento, más estúpido de lo normal, perdón. Sí, estoy hablando un poquito enredado, es que, oiga, está haciendo mucho frío, está haciendo mucho frío. Bogotá se está poniendo muy frío de noche y, y me tocó transmitir desde la cama. Estoy transmitiéndoles en vivo y en directo desde mi camita porque es que el frío está imposible. Me puse mi pijama y me metí entre las cobijas y voy a grabar el episodio de esta noche metido entre las cobijas porque es que está haciendo mucho frío. Y, y se acabaron las vacaciones. Ya, lo sienten, ya se siente en el aire, en el ambiente, en el zeitgeist de, del, de Bogotá. Ya se acabaron las vacaciones, ya se les acabaron las vacaciones. Vagos, trabajen. Ya de vuelta a la asquerosa realidad, de vuelta a la asquerosa cotidianidad. Qué, qué triste. Y el veranito también, ya se acabó. Hoy se acabó el verano. Ya no más solecito, sabroso, así que uno puede salir a la calle sin chaqueta, sin saco, puede salir uno en camiseta, con gafas, bacaneado. Porque es que si hay algo que los bogotanos tenemos es ese complejo de salir a la calle sin saco, sin chaqueta. No, no les pasa que ustedes salen a la calle y si no tienen el saco es como, no, mano, hay algo que no está funcionando, me siento en peloto, me siento desprotegido y a la intemperie. Así, si uno no lleva un saco, ¿no? Yo no entiendo cómo hace la gente para salir. Uno ve a todos esos gringos en chancletas y pantaloneta y camiseta y uno dice, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? Y, y no sé. Pero yo de qué estaba hablando. Sí, estaba hablando era de... Me desvió un poquito. Estaba hablando de los cómics. Debería ser un episodio sobre cómics. Porque es que hablamos mucho sobre Camilo y las historietas cómicas y los cómics y el band de cine y toda esa cosa. Pero casi no hablamos sobre cómics
sobre cómics, sobre, sobre cuáles son los cómics más chéveres. O sea, eso lo dejamos como para el final del programa. Entonces, si no escucharon hasta el final del episodio pasado, pues les recomiendo que lo escuchen completo, porque me di cuenta que a medida que iba avanzando, pues me di cuenta ahorita que lo volví a subir, pues me tocó volverlo a escuchar. Y me di cuenta que desde la mitad para adelante, ya cuando comenzamos a hablar de todo lo de la escuela en Francia, de la universidad, la maestría que hizo, las aventuras y los cómics que más le gustaban, se puso bien chévere el programa. Esa parte me gustó mucho, mucho, mucho. Me pareció bien divertida. Entonces, si no la han escuchado, no entiendo qué están escuchando este episodio. Vayan y terminen de escuchar ese y este lo pueden escuchar otro día. O lo pueden escuchar después. Porque este es un episodio normal, estándar. El otro fue un episodio especial. Entonces la idea es tener invitados por ahí cada 2 semanitas, subir un programa de ¿pa' qué opinamos? Si igual no nos van a hacer caso. Pero, ¿qué estaba hablando? No, yo estaba hablando era de los cómics, que debería ser un programa de cómics. Sí, debería ser un programa de cómics. Debería preparar un programa de cómics. Pero para eso tendría que sentarme a repasar cuáles son mis cómics favoritos y cuáles son los cómics más chéveres con los que me he topado. Y ahorita no tengo cabeza para eso. Ahorita tengo cabeza un poquito para contarles más o menos la historia de cómo fue que Camilo y yo terminamos tan aficionados. No tan aficionados, porque no somos tan aficionados. Yo no soy tan aficionado. Camilo sí un poquito más y tiene más conocimiento de causa. Obviamente. Obviamente, pues tiene una maestría en esa vaina. El hombre sabe bastante de eso. Yo de las pocas cosas que me he podido encontrar. Porque es que también es una lástima que acá donde vivimos nosotros no exista esa cultura del cómic. Porque pues cuando yo fui a visitarlo a él y conocí a Angulema y me di cuenta de que hay o sea, de que el cómic realmente es un arte. Dicen que es el noveno arte, no sé cuál es todavía el octavo. Sé que el cine es el séptimo o el octavo arte. Ya no me acuerdo. Pero sí sé que, o sea, sí me di cuenta que es una forma de expresión y una forma artística muy, muy grande. No muy grande, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Intensa, no. Es una consolidada, no, pues porque es que acá no está consolidada. Pero bueno, sí está consolidada. Es una forma artística muy, muy brava, mano, porque es que uno se encuentra con unas cosas, incluso con los cómics que uno ve que son mediocres y son matachitos y la historia es muy boba, uno los ve y dice como, oiga, haber hecho eso es un trabajo el berraco. Y después uno se encuentra con unos cómics, como por ejemplo, no sé, Black Sat lo mencionábamos, si no lo han visto, leído, búsquenlo en internet, ese es una berraquera de cómic. Que cada viñeta es una obra de arte, es una pintura que uno dice, wash, qué berraquera. Y además de eso, cuenta una historia, o sea, todo el cómic cuenta una historia muy buena. Black Sat, por ejemplo, es una novela detectivesca, pero el chiste es que no es con humanos, sino con animales. Es una vaina así como medio Disney, pero no, pero es no film, no, es detectivesca. Detectivesca. Es noir, muy chévere, muy, muy chévere. Ese cómic a mí me fascina, ¿no? Es buenísimo. Y también el que mencionaba Camilo, que es Los Metabarones, que es de Jodorowsky y que lo ilustró Jiménez, que es un español. Uno ve y también cada cuadro, cada cuadrito, cada página, uno dice, este tipo se debió haber demorado una eternidad en haber hecho esa novela gráfica, que además es larga, son como 5 tomos. Y la saga de los metabarones, una odisea espacial. Y, y uno dice, oiga, no, eso es una... O sea, no más por los dibujos, pues por los dibujos y las pinturas y la parte estética, uno dice, wash. Pero también está la historia, también le cuentan a uno unas narrativas súper interesantes. Y también lo que hablábamos, o sea,
hay cómic de todo, o sea, cómic experimental, narrativas experimentales, historias no lineales, no secuenciales, unas vainas así re locas, muy chéveres. Entonces es una lástima que acá, pues, que acá no sea tan conocido y no sea tan grande esa cultura. Pero sí hay mucha gente que está como que trabajando y dándole duro para que esa vaina cambie. Están, por ejemplo, los del Globoscopio, que también Camilo ahí los mencionó, que es un colectivo de cómics. Entonces es un grupo de artistas de cómics que están metiéndole la ficha al cómic colombiano. Entonces hacen talleres, publican cómics, hacen charlas. Entonces estén pendientes de esa vaina. El Globoscopio, ya saben. Bien bacano. Ah, pero no he terminado de contar la historia de cómo fue que Camilo y yo terminamos tan aficionados de los cómics. Entonces, pues resulta que mi mamá, nuestra mamá, ella estudió en Europa, en la universidad, y, y en la casa, pues en nuestra casa, había hartos cómics o hartas bande dessinée, que es el cómic franco-belga. Y de esos, por el estilo, digamos, los más claros ejemplos de ese tipo de cómics son Tintín y Asterix. Entonces en la casa siempre había cómics de Tintín y de Asterix. Pero también había cómics de, no sé si lo conozcan, Lucky Luke, que es un vaquero. Y otro que a mí me divertía mucho, que Camilo o que lo mencionamos en el episodio pasado, que se llamaba Gastón Lagaffe. Entonces cuando niños, yo me acuerdo muy bien que cuando niños, pues nos poníamos ahí a reblujar en la biblioteca a ver qué encontrábamos para divertirnos, porque es que en esa época, antes de que llegara el computador y el internet, uno de niño pues le tocaba era o con los juguetes o salir a callejear o en la biblioteca ponerse ahí a rebuscar qué encontraba uno. Entonces estaban esos cómics, los cómics de mi mamá, y me estaban esos cómics, los cómics de mi mamá, y ya, perdón, por alguna extraña razón se trabó la grabación y... ah, qué joda. Es que mi computador es una torta, ya les he mencionado. Pero, ¿qué? ¿Qué estaba hablando? Ah, sí, que entonces en la biblioteca están los cómics de mi mamá y un día, me acuerdo muy bien, encontramos los cómics de Gastón Lagaffe que estaban en francés y, bueno, digamos que hoy en día a duras penas yo hablo español. Entonces francés obviamente no entendía ni papa. Pero pues, las viñetas y los dibujos contaban la historia tan bien y era una cosa tan divertida que me acuerdo que éramos mi hermano y yo atacados, llorando de la risa, viendo las desventuras de Gastón Lagaffe, que son buenísimos. No sé, y seguramente ustedes los leen y van a decir, pero pues, ¿qué es esta burrada? ¿Qué es esta pendejada? Pero para mí, a mí me dejaron marcado esa vaina, se me hizo de lo más divertido que he leído en mi vida. Bueno, no he leído, he visto, porque es que no le entendía ni una palabra porque estaban en francés. Y entonces ahí comenzó como el gusto. No sé si mi mamá de pronto se dio cuenta ahí como que, bueno, estos par de peladitos pendejos los puedo tener distraídos con cómics. Y entonces me acuerdo que de niños mi mamá siempre nos regalaba en la Navidad y en los cumpleaños, nos regalaba cómics o de Tintín, pues libros o de Tintín o de Asterix, que nos encantaban. Y teníamos prácticamente casi toda la colección de Tintín y de Asterix, que son buenísimos. Entonces, digamos que ahí es donde comienza el amor y la pasión por los cómics. Ya después, pues entonces era ir a la librería francesa, que era donde uno conseguía los libros de Tintín y de Asterix. Y pues en esas fue que llegó, que comenzaron a transmitir el programa de X-Men, la serie animada de... Ese. Tormenta. Cíclope. Y eso fue un hit
Y pues yendo a la librería francesa no sé, creo que ahí fue que... Mi hermano era el que sabía que los X-Men eran cómics, yo no tenía ni idea de eso. Pero entonces yendo a la librería francesa fue como, mire, acá están los cómics de X-Men. Y fue como, ¡ah! ¿Cómo así? ¿Qué es esta vaina? Y entonces ahí comenzó lo que ya después contó mi hermano. Bueno, creo que esa historia también la contó él. Pero así es, hay que leer más cómics. Más cómics, busquen cómics. Y no solo los cómics de X-Men y de Superman y de Batman. Porque es que la verdad muchísimos. Muchos. Mano, es que usted no se imagina la cantidad de cómics que hay. Eso es... Mano, es como si fuera un arte completo, güey. Entonces, no sé, pues ya los que le decían Black Sad, los metabarones, el Incal. El Incal que es como paralelo a los metabarones y es el cómic en el que se basaron para hacer el quinto elemento. Ese está bueno, el Incal. Eh, todos los cómics de Alan Moore, Watchmen, Prometea, V de Venganza, Hellblazer, está Mouse, está que otro Persepolis, muy chévere, muy bueno. Los Invisibles de Grant Morrison. Uy, todo lo que ha hecho Grant Morrison, los de Sean O'Malley, que es por ejemplo Scott Pilgrim, ese es bien divertido, me gustó harto Scott Pilgrim. Mm, que otros no, hay muchos, es que hay demasiados, hay muchísimos, es que es, bueno, y cada día son más. Entonces, ¿sabe qué? Les prometo que un día de estos hago un especial dedicado a los cómics más chéveres que yo haya leído. Mm, y bueno, pues sí, pero entonces ya cambiando un poquito de tema, vamos a dar un pequeño giro de 90 grados para desviarnos ya del tema de los cómics y del episodio pasado. Y es que, mano, me tocó hace 2 semanas, no, bueno, la semana pasada me tocó tomar antibióticos porque me tomé una siesta y cuando me desperté tenía un dolor de garganta que no podía. Y yo decía, no, ¿qué? ¿Por qué? A mí, no. Y entonces me revisé y obviamente tenía plaquetas. Entonces fue como, uy, no, mano. Esto no se va a curar si no es con antibiótico. Entonces tocó ahí, tocó echar amoxicilina y ya afortunadamente funcionó. Todo salió bien. Incluso habiendo tomado un par de cervecitas. Porque es que bueno, o sea, todo esto viene porque es que les quería contar la historia de por qué los médicos le dicen a uno que uno no debe tomarse una gota de alcohol cuando está tomando antibióticos. Porque es que me acordé de esa historia. Porque precisamente pues me estaba tomando los antibióticos y salí con unos amigos y dije, tengo sed y solo había gaseosa o cerveza y dije, no, quiero una gaseosa. ¿Qué? Quiero una gaseosa, no, quiero una cerveza. Entonces me tomé una cerveza. Y como estaba tomando antibióticos, fui como, no, no pasa nada. Y no pasa nada, ¿por qué? Porque les voy a contar por qué, no pasa nada. Entonces, si ustedes han tomado antibióticos alguna vez, van a saber, o el médico les habrá dicho, no se puede tomar ni una gota de alcohol mientras esté tomando antibióticos. Y uno es como, bueno, sí, está bien. Entonces a uno le dicen como si se toma una gota de alcohol mientras está tomando antibióticos se puede morir. Y uno es como, uy, ¿en serio? No, pues no es tan así. No es tan así. Todo depende del antibiótico que se está tomando. Y esa historia de por qué los médicos le dicen a uno eso es bien particular. Pues se acuerdan que yo les conté un poquito, habíamos hablado sobre los antibióticos en un episodio pasado. Resulta que los antibióticos los descubrió Sir Ian Fleming. Espérese, ¿sí fue Ian Fleming? No, ese es el de James Bond. No, sí, Ian Fleming fue el que descubrió la penicilina. No, Ian Fleming es el de James Bond. Alexander Fleming fue el que descubrió la penicilina. eh, Alexander Fleming
descubrió la penicilina hace muchos, muchos, muchos años, hace mucho tiempo en una galaxia muy, no, no, en una galaxia muy lejana en Escocia. Resulta que el tipo estaba haciendo estudios sobre bacterias. Entonces el tipo tenía sus cajitas de Petri y en las cajitas de Petri uno pone a crecer las bacterias. Entonces uno lo que hace es que uno le pone la bacteria, le pone así con un palillito, raspa el ¿cómo es que se llama? El medio de cultivo, que es, haga de cuenta que es gelatina. Vamos a decir que si es una sustancia gelatinosa con contenido nutritivo para bacterias. Eso es. Entonces uno raspa ahí la gelatinita y las bacterias crecen ahí. Y uno dice, entonces ya tienen sus bacterias y uno las puede estudiar. Las puede ver en el microscopio, las puede meter en un lado, las puede meter en otro, las puede poner a bichitos. Entonces el tipo estaba estudiando sus bacterias. El problema es que esos medios de cultivo se contaminan con verlos. O sea, uno los siembra y si no tienen unas condiciones muy asépticas, pues es muy probable que le vaya a uno a crecer un hongo. Entonces, digamos que la historia cuenta la leyenda es que Alexander Fleming tenía sus cajitas de Petri con sus bacterias y el man estaba ahí feliz y entonces se fue el fin de semana. Y cuando volvió el fin de semana y llegó a su laboratorio y dijo, voy a ver cómo están mis bacterias. El tipo sacó sus cajitas de Petri y, oh sorpresa, se encontró que muchas de las cajitas de Petri estaban llenas de moho. El moho es un hongo, ¿no? Y el man, como jue madre, se me dañó todo el trabajo de la semana pasada. No, ¿y ahora qué voy a hacer, Dios mío? ¿Qué voy a hacer? Y entonces el tipo dijo, como no, me va a tocar botar todo esto. Todo ese trabajo, todo ese tiempo invertido para nada. Para nada. Y, el, y tan de buenas que antes de botar sus cajitas de Petri, el tipo se puso ahí a observarlas y a estudiarlas. Y descubrió algo muy interesante. Y era que es que alrededor del moho se formaba un anillo donde no crecían las bacterias. Entonces el tipo dijo como, no, espere, esto está muy, muy extraño. Creo que acá hay algo que podría, tengo una idea. Entonces el tipo comenzó a estudiar los honguitos y las bacterias y la relación entre el hongo y la bacteria, entre el moho y la bacteria. Y se dio cuenta que es que las bacterias no crecían cerca de los hongos. ¿Por qué? Porque los hongos producían una sustancia que no dejaba que las bacterias crecieran. El tipo aisló esa sustancia y precisamente como la aisló de un hongo que se llama penicillium, pues entonces decidió ponerle penicilina. Y se dio cuenta que es que la penicilina inhibía o interrumpía la división de las bacterias. Yo les había dicho que las bacterias son organismos unicelulares. Y lo que pasa es que la bacteria, para poder vivir, para poder seguir viviendo y formar una colonia que le incrementa las posibilidades de sobrevivir, mejor dicho, es muy difícil que una bacteria sobreviva ella solita. Ella necesita dividirse mucho para que haya muchas, para que puedan sobrevivir. Entonces la penicilina lo que hace es inhibir la división de la bacteria. O sea, la bacteria no se puede dividir. Y así es como funciona la penicilina. La penicilina inhibe la división. Entonces cuando la bacteria se va a dividir, lo que hace es no dividirse y se muere. Eso es lo que hace la penicilina. Así de sencillo. Entonces así fue que Alexander Fleming descubrió la penicilina y comenzó la primera revolución de los antibióticos. Y los que más contentos se pusieron fueron, pues obviamente los enfermos. No mentiras, pero los que más contentos se pusieron eran pues los que sufrían de infecciones bacterianas muy a menudo, frecuentemente. No, uno de los gremios que más expuesto a ese tipo de enfermedades eran los marineros. Entonces había una enfermedad muy común a la que los marineros eran muy propensos, que era causada por una bacteria llamada Treponema pallidum,
que es una espiroqueta. Eso quiere decir que es una bacteria con forma de espiral. O sea, con forma de como de resortico. Eso. Y esta bacteria causa una enfermedad que comúnmente es conocida como el mal francés o simplemente la sífilis. Entonces, ¿qué pasaba con la sífilis y los marineros? Bueno, ustedes saben que los marineros tienen una novia en cada puerto y todo, y son gente muy propensa o muy de la vida alegre. Entonces eran muy propensos, no, todavía son muy propensos a sufrir de esa enfermedad. Entonces los médicos, ¿qué hicieron? Le dijeron, pues, hombre, penicilina, dele penicilina y ahí se le quita la sífilis. Y problema resuelto. Pero la cosa no es tan sencilla, porque es que resulta que las infecciones bacterianas tienen una fase asintomática, una fase aguda y una fase crónica. Bueno, no la infección, la enfermedad. La enfermedad puede estar en fase asintomática, aguda o crónica. Asintomática quiere decir que usted tiene la bacteria, tiene la infección, pero no tiene síntomas y puede ser contagioso. Y eso es importante, ¿por qué? Pues porque resulta que el amigo marinero, pues se enfermaba, se iba al médico, el médico le decía, tómese la penicilina, el man se la tomaba, se le pasaban los síntomas, pero no se le pasaba la infección completamente. Entonces el tipo podía estar sintiéndose bien y se, se iba para donde las amigas y ¡tin! Las contagiaba y ellas contagiaban a otros marineros. Entonces era un gran problema de salud pública. Entonces los médicos se dieron cuenta que era que es que los marineros se antes de irse a visitar a las amigas les gustaba era emborracharse e ir a visitar a las amigas. Si no estaban borrachos era menos probable que fueran a visitar a las amigas. Entonces los médicos dijeron como no, tenemos que inventarnos algo para que estos manes no se vayan a contagiar a, a las madams a contagiar a las madams porque pues claro, se le pasa los síntomas de la enfermedad y van y se descualquieran y ya, sin saber que están contagiando o que siguen siendo focos de infección. Entonces los médicos se les ocurrió decirle a los marineros, mire, usted no se puede tomar una gota de alcohol hasta que termine el tratamiento, porque si no, ¿sabe qué? Se puede estar muriendo. Entonces váyase tranquilito, acábese sus antibióticos, cuando se termine el tratamiento, ahí sí se puede emborrachar y se puede ir a visitar a sus amigas. Y esa se volvió digamos que la costumbre. Entonces de ahí viene que los médicos le dicen a uno, si está tomando antibióticos, no vaya a tomar alcohol. Así es. Eso allá aprendieron. Pero entonces, ¿sí ve? Aquí es donde comienza la desinformación a surtir efecto. Entonces ustedes les van a decir como, si está tomando antibióticos, caminen y nos emborrachamos, que eso no pasa nada. No, no, yo no les estoy diciendo eso, no sean irresponsables. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? No vayan, si usted está enfermo, hermano, y tiene una infección, no tome alcohol porque es que eso es malo para el cuerpo. O sea, se puede tomar una cervecita. Y ni siquiera eso, porque es que también depende del antibiótico que esté tomando. Hay muchos antibióticos, como por ejemplo el caso del metronidazol, que es utilizado para ciertas infecciones, no solo bacterianas, sino también parasitarias, que cuando están también o cuando entran en contacto con alcohol o con los metabolitos secundarios del alcohol, forman otros metabolitos, otros químicos y pueden producir intoxicaciones severas. O sea, severas es en serio, mano. Es de verdad, les estoy diciendo. Si les dan antiparasitarios o les dan algún tipo de antibiótico y ustedes no saben, que no sean análogos de la penicilina, como el caso de la amoxicilina. La amoxicilina es un análogo de la penicilina, entonces no pasa nada si se toman una cerveza y están tomando antibióticos.
Pero si están tomando metronidazol y toman alcohol, se pueden estar muriendo. O les puede estar dando una intoxicación o una reacción inmune muy brava, muy brava. Entonces, ¿saben qué? Para curarse en salud, mejor si están tomando antibióticos, no tome alcohol. No tome alcohol. Hágame caso. Yo sé por qué se lo digo. Yo soy microbiólogo, yo estudié eso, yo sé por qué se los digo. Ay, pero ya los vi, ya sé que es que van a comenzar a esparcir rumores que están diciendo aquí, que en el podcast nos están diciendo que si uno toma antibiótico y toma alcohol, eso no pasa nada. No, eso no es cierto. Eso es con la amoxicilina. Y también recuerden que el principal órgano que se utiliza para metabolizar todo ese tipo de medicamentos, pues es el hígado. Y si usted, además de estar echándole drogas fuertes, lo pone a trabajar tiempo extra también metabolizando alcohol, pues eso va a ser malo para usted, mano. Entonces mejor no lo haga. Ay, así es. Así es. Y, ¿y qué más? ¿Qué más que se cuentan? ¿Cómo va este inicio de año? Bravo, ¿no? Hasta, uy, mano, ha estado re duro. Hasta a mí me ha dado bien duro. Y eso que estoy motivado, arranqué con toda. Pero, pero vamos a ver si este año sí logramos hacer algo. No como los otros 2019 anteriores años. Y hablando de eso, un amigo muy querido, uno de mis más grandes amigos, me mandó en estos días un video de esas charlas TED. Las charlas TED que son muy divertidas, pero las de TED, no las de TEDx, porque las de TEDx son como la versión la versión chimba, la versión barata de las charlas TED y es cualquier bobo se puede, o sea, yo estoy seguro que si hacen una charla TEDx, yo podría ahí meterme y darles lecciones de qué he aprendido haciendo un podcast que nadie escucha. No, mentiras, no que nadie escucha, obviamente ustedes me escuchan, mucha gente me escucha. Pero me mandó una de estas charlas TED que es de Robert Waldinger y se titula ¿Qué hace a una buena vida buena? Lecciones del estudio más longevo sobre la felicidad. Y entonces el tipo en esta charla habla sobre, bueno, el tipo es director de un estudio que está haciendo la Universidad de Harvard, que lleva como 70 años, que llevan 70 años. O sea, llevan 70 años haciendo el estudio y el estudio es sobre la felicidad, no sobre la felicidad, sobre la vida. Entonces lo que hicieron fue que es que hace 70 años reunieron un grupo de estudiantes de la Universidad de Harvard y luego un grupo de personas de hombres de la periferia de Boston, de los barrios marginales de Boston, no de la periferia, de los barrios marginales de Boston, y les comenzaron a hacer un seguimiento durante pues, todo este tiempo. Y entonces periódicamente les hacían encuestas, iban y los entrevistaban, veían cómo eran sus vidas y entonces analizaron un montón de variables y recopilaron han recopilado un montón de datos, luego ya involucraron a las esposas y ahora a los hijos y casi que hasta los nietos de esas personas del estudio original. Ya han pasado 4 directores por ese estudio, llevan 70 casi que, no, es más, ya deben llevar casi 80 años porque la charla es medio viejita. Y los tipos analizaron un montón de variables y un montón de datos y lo que se dieron cuenta es que la cosa más importante en la vida de una persona son las relaciones interpersonales y principalmente las relaciones afectivas, tanto de pareja como de la familia. Y el tipo decía como, mire, nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que un mejor predictor de la salud, tanto mental como física, de una persona es mucho mejor, o sea, mejor que cualquier análisis de colesterol, de sangre o de eso, son las relaciones que tienen con las personas cercanas. Y decían
la relación más importante que usted puede tener, o sea, la gente que es más feliz, la gente que vive más, que se enferma menos y tiene mejor calidad de vida, independiente, o sea, completamente independiente del del estatus socioeconómico o de la riqueza o de la fama o el trabajo o de cualquier otra cosa, es si tiene una relación con personas con las que puede confiar. Eso es lo más importante. Entonces decía como, mire, o sea, nos hemos dado cuenta que las personas que sufren de demencia senil más temprano son aquellos que viven más solos, aquellos que sufren de soledad, aquellas personas que no tienen alguien en que confiar. Y nos dimos cuenta que las personas que tienen alguien, una relación de pareja, así no sea la relación de pareja idílica, sino que se la pasen peleando cada rato, pero siempre y cuando se haya un sentimiento y una base de confianza, como que la persona diga, yo puedo vivir todo el día agarrado con esta persona, pero confío ciegamente en esa persona y sé que esa persona me cuida la espalda, ya, eso es lo más importante. O bueno, eso fue más o menos lo que entendí de la charla. Y me hizo pensar un poquito en que no me hizo pensar, me hizo recordar que hace un tiempo, hace unos meses, tal vez hace casi un par de años, había leído que en el Reino Unido hicieron un ministerio para la soledad. El Ministerio de la Soledad. Porque es que en el Reino Unido se les volvió un problema de salud pública la soledad. O sea, la gente está viviendo muy sola, se está volviendo muy solitaria y eso está generando muchísimos problemas allá. Tanto problemas de salud como problemas sociales. Y precisamente ese ministerio lo fundaron. Fue después de que se entabló una comisión que se llamaba la comisión yo no sé qué, yo algo, que la hicieron porque a una miembro del parlamento la asesinó un tipo que estaba loco. Un tipo loco llegó ahí a la calle y la apuñaló. Y entonces resulta que este tipo era un lobo solitario, era un tipo que estaba chiflado y no había nadie, o sea, nunca hubo nadie ahí que se preocupara por el man y dijera como, oiga, este man tiene un problema, hay que ayudarlo, hay que... Entonces el tipo vivía solo y el tipo se comenzó a chiflar y se chifló y se le ocurrió que iba a asesinar a esta mujer del parlamento. Y entonces, después del asesinato, pues fundaron esa comisión y esa comisión, una de las recomendaciones que hizo fue como, miren, en el Reino Unido tenemos que hacer algo para que la gente deje de estar tan solitaria. La soledad nos está acabando, nos está matando. Y entonces ahí fundaron el ministerio, The Ministry of Solitude, como dirían mis amigos británicos. Y, y también esto lo traigo a colación porque, a ver, desde mi experiencia personal, no, bueno, no mi experiencia personal, sino lo que yo he visto, por ejemplo, con el caso de mi papá y mi tío, pues es que, oiga, sí, eso es, no sé, por lo menos en este caso aplica 100% lo que el tipo este de la charla de Harvard descubrió. Porque, vean, mi tío es 3 años mayor que mi papá, ¿no? Y pues se criaron básicamente igual, o sea, son dos personas muy parecidas, tuvieron crianzas pues, muy similares, comían lo mismo, tienen una, digamos, antecedente genético prácticamente igual, son hermanos, duh. Y ustedes ven a mi tío que es 3 años mayor que mi papá y él está en mucha mejor condición, tanto física como mental, que mi papá. Y yo atribuyo esa diferencia es precisamente en las condiciones que ellos tuvieron, digamos, ya alcanzando su vejez. Porque yo les conté, él tomó la decisión de irse a vivir solo a una finca
ya habiendo entrado en la tercera edad, tomó esa decisión y él desde hace muchos años era una persona muy solitaria. Y mientras que mi tío no. Mi tío sí tenía a su esposa, tiene a su esposa, que le da cantaleta todo el tiempo. Pero está ahí y se preocupa y siempre se fija de que esté bien y que coma bien y que haga sus vainas y le está dando cantaleta y que vaya al médico. Y sí, es una señora, es una señora muy querida, pero uy, jue madre. Y también tiene a su hijo, que es mucho mayor que mi hermano y que yo. Y ellos siempre están como súper pendientes del man y además mi tío siempre se mantuvo muy ocupado con actividades que fueran, digamos, mentalmente estimulantes porque él es violinista, él fue violinista de la Sinfónica, pero aún así después de haberse retirado, siguió dándole a la música siempre. Uno ve que él está ahí en su estudio y le da el violín 3 horas diarias y toca, ahí se reúne con grupitos y hacen toques y conciertos y qué tales. Y también le gusta mucho la carpintería, entonces siempre está dándole ahí a la madera y a la mecánica. Le fascinan los carros y con el hijo, mano, eso todos los fines de semana, eso es monte y desmonte motores de cuanto carro se les atraviesa o les caigan las manos. Y entonces es, no, que el vecino se le va el carro, ah, no, hermano, que lo traiga para acá, hermano. Y, y se la pasan es en esas. Y entonces pues mi tío ya tiene 87 años, ya obviamente no es tan ágil como antes. Y sí, ya está medio, ya se le comienza a notar la senilidad, bastante, pero no al nivel que mi papá. En cambio, mi papá, sí, ya después de su retiro, de su pensión, el hombre se dedicó a la televisión. Entonces se iba, descansaba, veía tele, fútbol todo el tiempo. Dejó la guitarra, dejó de cantar, dejó de leer, dejó de hacer vainas así como que lo estimularan mentalmente. Y creo yo que por eso es que eh, alcanzó ese deterioro en el que se encuentra hoy en día. Eso fue, eso es. Entonces, la lección del episodio de hoy es eso, mano. Si quieren cuidarse, pues lo más importante es cultivar esas relaciones de confianza con los amigos, con la familia y con la pareja. Entonces, así es. Digamos que los voy a dejar así con esa notica. Así de chévere. De puro bacán. Y, y ¿saben qué? A mí me importa un... Váyanse para el carajo. Los... perdón. Eh, y si se van para el carajo, inviten o llamen o avisen, ¿no? Como para saber que llegaron bien. Ah, espere si pasa la ambulancia, qué raco. Pero, ay, ¿sabe quién? A mí me importa. Un culo. Entonces, cuídense mucho. Los quiero mucho. Chao.